La historia de Con, el abeto. Pocos años después de brotar, Con ya tenía el aspecto de un Abies tutor. Abetos altos, de ramas extensas, con amplio espacio para proteger a otros abetos del sol abrasador o los fuertes vientos en sus primeros años de vida. Muy pronto se incorporó a un bosque donde empezó esa digna labor junto a otros compañeros. Extendía más sus ramas para ayudar y cuando alguna se partía por sus limitaciones físicas, su única preocupación era evitar que cayese sobre algún abeto tutelado. Sin embargo, sus compañeros sufrían al verlo y Con decidió recoger un poco su ramaje. Pero se sentía incómodo y triste, así que fue trasplantado a un bosque cercano. A la nueva arboleda llegó el entusiasmo de siempre y todo iba bien, pero empezaron a romperse ramas. Cundió la preocupación entre sus compañeros y enseguida pidió ser trasplantado, esta vez a un terreno vacío entre los dos bosques. Allí extendía sus ramas sin preocupar a nadie. Los del segundo bosque pensaban que Con había regresado al primero y los del primero que seguía integrado en el segundo. Por eso lo juzgaban más robusto de lo que en realidad era. Hablaba poco con ellos, siempre a voces, y todos manifestaban alegría por la buena situación que imaginaban, porque Con realmente se encontraba solo. Las limitaciones físicas por las que perdía ramas fueron desapareciendo, pero sus ya muy extensas raíces hacían inviable trasplantarlo a uno de los bosques. Pasaron los años. Sometido a sol y viento sin la protección de otros, en su tronco afloraron llagas por las que perdía savia. Muchos consideraron esa resina, además de la sombra, otro regalo del abeto, pero anunciaba su fin. Empezó a secarse. Los servicios de medio ambiente temían que cayese sobre los abetos jóvenes que cobijaba. Por eso, cuando murió, lo talaron. Su buena madera fue utilizada en muebles y como leña para el fuego. Pero antes de la tala, su ángel podó el último brote verde y lo puso en agua hasta echar raíces. Después lo llevó a un maravilloso jardín donde reencontró a sus padres, feliz ya para siempre junto a Dios. Los últimos abetos cobijados por Con crecieron, se multiplicaron y formaron un hermoso bosque de Abies tutor y otros abetos, por el que ahora pasean muchas personas. Y algunos consideran el tocón ancho que dejó como su lugar favorito para sentarse a hablar. Su ángel le informa de todo, y Con se siente feliz por seguir sirviendo a muchos sin ser conocido.